La Biblia en un año. Día 365. Segundo libro de los Macabeos. Segundo ataque de Lisias acompañado del rey. Muerte de Menelao. El año 149 llegó a los hombres de Judas la noticia de que Antíoco Eupator avanzaba con muchísima gente contra Judea y que con él venía Lisias, su tutor y encargado del gobierno, conduciendo cada uno una fuerza griega de 110.000 hombres de infantería, 5.300 de caballería, 22 elefantes y 300 carros armados con hoces. A estos se les había unido también Menelao, que aconsejaba con mucha astucia a Antíoco, no para la salvación de la patria, sino pensando ser restablecido en el poder. Pero el rey de reyes excitó la ira de Antíoco contra aquel impío, y después de que Lisias sugiriera que aquel era el causante de todos los males, ordenó que lo condujeran a Berea y le dieran muerte según las costumbres del lugar. Hay allí una torre de 50 codos llena de ceniza con un mecanismo giratorio que hace que desde cualquier parte caiga uno a la ceniza. Al culpable de sacrilegio o de otros delitos muy notorios, todos lo empujan hacia allí para su muerte. De este modo le tocó morir al transgresor de la ley, Menelao, sin obtener enterramiento. Fue del todo justo que el que había cometido muchos pecados contra el altar, cuyo fuego y cenizas eran santos, encontrara la muerte en la ceniza. El rey avanzaba albergando sentimientos bárbaros y dispuesto a hacer probar a los judíos cosas peores que las que habían sucedido en tiempos de su padre. Cuando se enteró de esto, Judas ordenó al pueblo que invocase día y noche al Señor para que, como otras veces, también ahora ayudase a los que estaban a punto de ser privados de la ley, de la patria y del lugar santo, y para que no permitiera que el pueblo, que había comenzado a respirar hacía muy poco tiempo, cayera en manos de los infames gentiles. Todos lo hicieron al unísono, y durante 3 días suplicaron ininterrumpidamente al Señor misericordioso con gemidos, ayunos y postraciones. Después Judas les exhortó y les mandó que estuviesen preparados. Reuniéndose a solas con los ancianos decidió que debían salir y resolver las cosas con la ayuda de Dios antes de que el ejército del rey invadiera Judea y se hicieran dueños de la ciudad. Después de dejar la resolución al Creador del mundo, y exhortar a los suyos a luchar noblemente hasta la muerte por las leyes, el templo, la ciudad, la patria y la ciudadanía, puso el campamento en Modín, dio a los que le rodeaban la contraseña, victoria de Dios, y, con los jóvenes considerados como los mejores, se lanzó de noche contra el recinto de la tienda real y mató a 2.000 hombres, y también atravesó al mayor de los elefantes al tiempo que al hombre que estaba en la caseta. Por último llenaron el recinto de terror y confusión, y se fueron con buen éxito. Al despuntar el día ya se había hecho todo esto, gracias a la ayuda del Señor que le había sido otorgada. Retirada del rey y nuevo acuerdo de paz. El rey, después de haber experimentado la valentía de los judíos, intentó atacar las posiciones sistemáticamente. Marchó contra Bet-Sur, fortaleza judía bien protegida, pero fue rechazado. Atacó de nuevo pero fue derrotado. Judas enviaba a los de dentro todo lo necesario. Desde las filas judías Rodoco reveló los secretos a los enemigos. Se le buscó, fue detenido y encarcelado. El rey volvió a hablar con los de Bet-Sur, les tendió la mano derecha, aceptó la de ellos y se alejó. Atacó a los compañeros de Judas, pero resultó derrotado. Entonces se enteró de que Filipo, al que había dejado al frente de las tareas de gobierno, se había rebelado en Antioquía y quedó desconcertado. Así que convocó a los judíos, se sometió y prestó juramento sobre todo lo que era justo, se reconcilió y ofreció un sacrificio, honró el templo y mostró benevolencia hacia el santuario, recibió al Macabeo, y dejó a Hegemónidas como estratega desde Ptolemaida hasta la región de los Gerrenos. Llegó a Ptolemaida, pero los habitantes de Ptolemaida estaban descontentos de aquellos acuerdos, pues se habían irritado por ellos y querían dejar los pactos sin efecto. Lisias subió a la tribuna, se defendió convenientemente, los convenció, los calmó y partió hacia Antioquía. Así se desarrolló lo referente a la llegada y retirada del rey. Llegada al trono de Demetrio I e intrigas de Alcimo. Tras un periodo de 3 años llegó a los compañeros de Judas la noticia de que Demetrio, hijo de Seleuco, había atracado en el puerto de Trípoli con muchísima gente armada y una flota, y que se había apoderado de la región después de haber eliminado a Antíoco y a su tutor Lisias.
Un tal Alcimo, que había sido sumo sacerdote y que se había contaminado voluntariamente en tiempos de la sedición, considerando que no iba a tener salvación de ninguna manera, ni acceso ya al altar santo, hacia el año 151 fue al rey Demetrio llevándole una corona de oro, una palma, y los tradicionales ramos de olivo del templo, y aquel día guardó silencio. Pero aprovechando el momento propicio a su propia insensatez, al ser llamado al consejo por Demetrio y preguntado sobre qué disposición e intenciones tenían los judíos, contestó lo siguiente: Los judíos llamados asideos, a los que dirige Judas Macabeo, alientan la guerra y crean sedición, no dejando que el reino consiga tranquilidad. Por eso, yo, despojado de la dignidad hereditaria, me refiero al sumo sacerdocio, he venido ahora aquí, en primer lugar, movido sinceramente por los intereses del rey. En segundo lugar, preocupado por mis propios compatriotas, pues por la irreflexión de los antes mencionados toda nuestra raza está no poco empobrecida. Una vez que ya sabes todas estas cosas, tú, oh rey, vela por la región y por toda nuestra raza amenazada, de acuerdo con la generosa benevolencia que tienes con todos, pues, mientras Judas siga estando presente, es imposible que las cosas vayan en paz. Después de que éste pronunciara tales palabras, enseguida el resto de sus amigos contrarios a Judas encendieron a Demetrio todavía más. Inmediatamente éste designó a Nicanor, que estaba al mando de los elefantes, y nombrándole estratega de Judea, lo envió con órdenes de eliminar a Judas, de dispersar a los que estaban con él, y de reponer a Alcimo como sumo sacerdote del templo más excelso. Los gentiles de Judea que habían huido ante Judas se unieron en masa a Nicanor, pensando que las desgracias y calamidades de los judíos serían ventajas para ellos. Buen entendimiento entre Judas y Nicanor. Cuando oyeron hablar de la llegada de Nicanor y de la reacción conjunta de los gentiles, se cubrieron de polvo y comenzaron a rezar al que por los siglos ha establecido a su pueblo y protege siempre a su heredad con sus manifestaciones. El jefe se puso al frente, y partiendo de allí, inmediatamente se enfrentó con ellos junto a la aldea de Desau. Simón, el hermano de Judas, ya había atacado a Nicanor, pero al final había quedado derrotado a causa de una imprevista aparición silenciosa de los enemigos. Sin embargo, habiendo oído Nicanor la bravura que tenían los compañeros de Judas y su valentía en los combates por la patria, tuvo miedo de resolver la situación por la sangre. Por eso envió a Posidonio, a Teodoro y a Matatías a ofrecer y aceptar la mano derecha. Tras hacer un detallado análisis de aquellas propuestas y haberlo comunicado el jefe a la tropa, como se vio que la opinión era unánime, accedieron a las propuestas de paz. Determinaron el día en el que irían a solas al mismo lugar, acudió un carro de cada parte y colocaron unos asientos. Judas puso hombres armados situados en los lugares estratégicos, no fuera que se produjera de repente alguna mala acción por parte de los enemigos, pero tuvieron la reunión con armonía. Nicanor se entretuvo en Jerusalén sin hacer nada impropio y despidió a la multitud que se había unido a él en tropel. Continuamente tenía a Judas en su presencia, pues se sentía inclinado afectuosamente a este hombre. Le exhortó a que se casara y tuviese hijos. Judas se casó, tuvo tranquilidad y disfrutó de la vida. Nuevas intrigas de Alcimo y rebrote de la persecución. Alcimo, viendo el buen entendimiento entre ellos, tomó los tratados de paz establecidos y fue a Demetrio. Le contó que Nicanor tenía sentimientos contrarios a los intereses del gobierno, pues había designado como sucesor suyo a Judas, el conspirador contra el reino. El rey se puso furioso y se irritó a causa de las acusaciones de aquel perverso. Luego escribió a Nicanor diciéndole que estaba muy descontento de los tratados, y ordenándole que inmediatamente enviara preso a Antioquía al Macabeo. Cuando le llegaron las órdenes, Nicanor quedó confuso y se sentía disgustado de tener que incumplir lo acordado, sin que aquel hombre hubiese hecho nada injusto. Puesto que no era posible obrar en contra del mandato del rey, buscaba el momento oportuno para llevarlo a cabo con alguna estratagema. Pero el Macabeo, observando que Nicanor se comportaba con él de forma más fría y que el trato acostumbrado se volvía más áspero, dándose cuenta de que aquella frialdad no provenía de nada bueno, reunió a no pocos de los suyos y se ocultó de Nicanor. Este, comprendiendo que aquel hombre le había tomado noblemente la delantera, se presentó en el templo más excelso y santo mientras los sacerdotes ofrecían los sacrificios prescritos y ordenó que le entregaran a aquel hombre.
como afirmaran con juramento que no sabían dónde estaba el que buscaba, extendiendo la mano derecha hacia el templo, juró esto: Si no me entregan preso a Judas, arrasaré este santuario de Dios, destruiré el altar y ahí levantaré un templo a Dionisos Epífanes. Tras decir esto se marchó. Los sacerdotes, levantando las manos hacia el cielo, invocaban al que en todo momento es defensor de nuestro pueblo, diciendo así: Tú, Señor de todas las cosas, que no tienes necesidad de nada, te has complacido en que el templo de tu morada esté entre nosotros. Ahora, oh Santo, Señor de toda santidad, guarda para siempre incontaminada esta casa que ha sido purificada hace poco. Muerte de Razías. Razías, uno de los ancianos de Jerusalén, fue denunciado a Nicanor. Era un hombre amante de la ciudad y gozaba de muy buena fama. Por su bondad era llamado Padre de los Judíos. En los tiempos anteriores a la sublevación, había sido llevado a juicio a causa del judaísmo y había arriesgado constantemente cuerpo y alma en favor del judaísmo. Queriendo Nicanor demostrar el odio que tenía a los judíos, envió a más de 500 soldados para apresarlo, pues pensaba que, apresándole a él, recaía una desgracia sobre aquellos. Cuando aquella chusma estaba a punto de tomar la torre, forzando la puerta del patio y ordenando traer fuego y quemar las puertas, él, al encontrarse rodeado por todas partes, se clavó la espada en el vientre, prefiriendo morir noblemente antes que caer en manos de los impíos y recibir injurias indignas de su nobleza. Pero no habiendo acertado el golpe por la rapidez de la lucha, mientras las tropas se precipitaban dentro de las puertas, él subió corriendo audazmente a la muralla y se precipitó con valentía hacia las tropas. Al apartarse ellos a toda prisa, se produjo un hueco y cayó en medio del espacio vacío. Respirando todavía y con el ánimo encendido, se levantó, mientras la sangre le fluía a borbotones por ser gravísimas sus heridas y, atravesando las tropas a toda prisa, se puso de pie sobre una piedra escarpada. Estando ya desangrado del todo, se arrancó los intestinos y, tomándolos con las dos manos, los arrojó a las tropas e invocó al dueño de la vida y del espíritu que se los devolviera de nuevo, y de esta forma murió. Preparación de la batalla entre Nicanor y Judas. Nicanor, al tener noticia de que los compañeros de Judas estaban en las regiones de Samaria, decidió atacarlos con toda firmeza durante el día del descanso. Los judíos que le acompañaban a la fuerza le dijeron: No mates de manera tan salvaje y bárbara, muestra respeto al día que ha sido honrado de modo tan especial con santidad por el que ve todas las cosas. Pero el 3 veces impío preguntó si había en el cielo un poderoso que hubiera establecido celebrar el día del sábado. Al responder ellos: El mismo Señor viviente, poderoso en el cielo, es el que ordenó honrar el día séptimo. Dijo el otro: Pues yo soy poderoso en la tierra, el que ordena tomar las armas y llevar a cabo las empresas del rey. Sin embargo, no consiguió llevar a término su cruel decisión. Nicanor, con la cabeza erguida rebosante de soberbia, había pensado erigir un trofeo público a costa de los compañeros de Judas. El macabeo, en cambio, tenía constantemente la seguridad, apoyada en una esperanza del todo firme, de recibir auxilio del Señor, y exhortaba a los que estaban con él a que no tuvieran miedo ante la llegada de los gentiles, sino que, recordando las ayudas que les habían venido del cielo, esperaran ahora la victoria que les vendría del Todopoderoso. Refiriéndoles las palabras de la ley y de los profetas, les hacía recordar, al mismo tiempo, los combates que habían llevado a cabo con éxito, y los dejó más animados. Levantados sus ánimos les expuso, y les hizo ver con argumentos, la falacia de los gentiles y la violación de los juramentos. Y después de haber armado a cada uno de ellos no tanto con la fortaleza de los escudos y de las lanzas, cuanto con la exhortación de las buenas palabras, les contó un sueño digno de crédito con el que alegró a todos muchísimo. Sueño de Judas. Esta fue su visión: Onías, el que fuera sumo sacerdote, hombre bueno y honrado, modesto en su comportamiento, de carácter afable, que empleaba correctamente las palabras y desde niño se había ejercitado en todo lo pertinente a la virtud. Extendiendo las manos oraba por todo el pueblo judío. Después apareció igualmente otro hombre que se distinguía por sus canas y su dignidad, y la majestad que le rodeaba era admirable y grandiosa. Onías tomó la palabra y dijo: Este es el que ama a sus hermanos, el que ora tanto por el pueblo y la ciudad santa, Jeremías, el profeta de Dios.
Entonces Jeremías extendió su mano derecha y entregó una espada de oro a Judas diciendo al dársela: Toma esta espada santa, don de Dios, con la que destruirás a los enemigos. Victoria de los judíos. Exhortados por las palabras de Judas, bellísimas y capaces de mover a la virtud y de robustecer las almas de los jóvenes, decidieron que no debían permanecer en el campamento, sino lanzarse noblemente y atacar con toda valentía para resolver la situación, puesto que corrían peligro la ciudad, las cosas santas y el templo, pues el temor por las mujeres y niños, e incluso por los hermanos y familiares, quedaba para ellos en segundo lugar, siendo el templo consagrado el mayor y principal temor. Los que habían quedado en la ciudad tenían una angustia no menor, intranquilos por el combate en campo abierto, cuando ya todos estaban esperando el desenlace que se iba a producir, y ya se habían congregado los enemigos y organizado el ejército, con las bestias apostadas en el lugar estratégico y dispuesta la caballería a los lados, viendo el macabeo la presencia de aquellas multitudes, las variadas formas de las armas y la ferocidad de las bestias, levantó las manos hacia el cielo e invocó al Señor hacedor de prodigios, sabiendo que no es por las armas, sino según haya decidido Él, como se otorga la victoria a los que son dignos. Habló entonces suplicando de este modo: Tú, Señor, que en tiempos de Ezequías, rey de Judea, enviaste a tu ángel e hizo perecer hasta 185,000 del campamento de Sennacherib, envía ahora, soberano de los cielos, un ángel bueno delante de nosotros para infundir miedo y temblor, que por la fuerza de tu brazo sean heridos los que han venido con blasfemias contra tu pueblo santo. Y con estas palabras terminó. Los que acompañaban a Nicanor avanzaban entre el sonar de trompetas y cantos de guerra, mientras que los que estaban con Judas se enfrentaron a los enemigos entre invocaciones y oraciones, luchando con las manos, pero orando a Dios en sus corazones, abatieron a no menos de 35,000, alegrándose muchísimo por aquella manifestación divina. Castigo de Nicanor. Terminada la hazaña, al volver con alegría, reconocieron a Nicanor caído con todas sus armas. Se produjo un gran clamor y estrépito, y comenzaron a alabar al soberano en su lengua patria, el que había luchado siempre el primero con cuerpo y alma en favor de los ciudadanos, y había dedicado a su pueblo la generosidad de su juventud, mandó cortarle a Nicanor la cabeza y el brazo por el hombro, y se los llevó a Jerusalén. Cuando llegó allí, convocando a sus compatriotas y a los sacerdotes, puesto de pie delante del altar, mandó llamar a los de la ciudadela, y mostrando la cabeza del pérfido Nicanor y la mano que aquel infame, jactándose, había extendido contra la casa santa del Todopoderoso, cortó la lengua del impío Nicanor y dijo que la arrojaran a trozos a las aves, y que se colgara delante del templo la recompensa de su locura. Todos, mirando al cielo, bendecían al Señor que se había manifestado, y decían: Bendito el que ha guardado incontaminado su templo santo. Colgó la cabeza de Nicanor en la ciudadela como signo evidente y visible de la ayuda del Señor. Y todos decretaron por común decisión que de ningún modo quedase ese día sin ser celebrado, sino que fuese conmemorado el día 13 del mes 18, que en la lengua siríaca se llama Adar, el día precedente al día de Mardoqueo. Conclusión del libro. Así se desarrollaron las cosas referentes a Nicanor, y, puesto que desde aquel tiempo la ciudad está en poder de los hebreos, yo también terminaré aquí la narración. Si la composición ha quedado bella y bien compuesta, eso es lo que yo quería. Si resulta de poco valor y mediocre, esto es lo que he podido hacer. Así como beber vino solo, lo mismo que el agua sola, es perjudicial, mientras que el vino mezclado con agua es saludable y tiene un agradable sabor. Así también la distribución del relato agrada a los oídos de los que llegan a leer la composición, y que aquí sea el final. Eclesiástico, Sidácida. Epílogo. Himno de acción de gracias. Te glorificaré, Señor Rey, te alabaré, Dios, mi Salvador. Daré gracias a tu nombre, porque has sido mi protector y mi ayuda, y has librado mi cuerpo de la perdición, del lazo de lengua alevosa, de labios que profieren mentiras, y has sido mi auxilio frente a mis adversarios. Y me has librado, según tu gran misericordia y por tu nombre, de los lazos preparados para devorarme, de manos de quienes acechaban mi vida, y de las muchas tribulaciones que sufría, del sofoco de la llama que me envolvía, y, así, en medio del fuego no fui abrasado, del profundo seno del Hades, de lengua impura y de palabra falsa,
y de los dardos de lengua injusta. Mi alma estaba próxima a la muerte y mi vida tocando ya el fondo del Hades. Me cercaban por todas partes y nadie me ayudaba, miraba pidiendo socorro a los hombres, y no lo había. Pero me acordé de tu misericordia, Señor, y de tus beneficios de siempre, ya que tú libras a cuantos confían en ti y les salvas de manos de los malvados. Y elevé desde la tierra mi súplica, y recé para que me libraras de la muerte. Invoqué al Señor, tú eres mi Padre. No me dejes sin ayuda en días de tribulación, en el tiempo de los orgullosos. Alabaré siempre tu nombre, sin cesar, te entonaré cantos de acción de gracias. Mi oración fue escuchada, pues tú me salvaste de la ruina, y me libraste del tiempo malo. Por eso te daré gracias y te alabaré, bendeciré el nombre del Señor. Poema sobre la búsqueda de la sabiduría. Cuando aún era joven, antes de andar errante, busqué con sinceridad la sabiduría en mi oración. Ante el templo la pedía y hasta el final la buscaré. Ella floreció, como uva temprana. Mi corazón se alegró con ella, mis pies anduvieron por el camino recto, desde mi juventud he seguido sus huellas. Incliné un poco mi oído y la recibí, me encontré con una gran enseñanza. En ella hice progresos, al que me dio sabiduría yo daré gloria. Pues decidí ponerla en práctica, intentaré hacer el bien y no me avergonzaré. Por ella luchó mi alma, y fui diligente en practicar la ley. Extendí mis manos a lo alto y reconocí mis ignorancias acerca de ella. A ella dirigí mi alma y la hallé en la purificación. Con ella adquirí cordura desde el principio, por eso no la abandonaré. Mis entrañas se conmovieron al buscarla, por eso he logrado una preciosa adquisición. El Señor me concedió en recompensa una lengua con la que le alabaré. Acérquense a mí, los no instruidos, quédense en mi escuela. ¿Hasta cuándo se privarán de estas cosas, si sus almas están tan sedientas? He abierto mi boca y he hablado, cómprenselas sin dinero. Sometan el cuello de ustedes a su yugo, que su alma reciba la instrucción. Al alcance está el encontrarla. Vean con sus ojos que poco me he fatigado, y el gran sosiego que me he encontrado. Compren la instrucción incluso con mucho dinero, pues con ella conseguirán oro abundante. Que su alma se goce en su misericordia, no se avergüencen de alabarlo. Realicen su tarea a tiempo, y Él los recompensará en su tiempo. Apocalipsis. Me mostró el río de agua de la vida, claro como un cristal, procedente del trono de Dios y del Cordero. En medio de su plaza, y en una y otra orilla del río, está el árbol de la vida, que produce frutos 12 veces, cada mes da fruto, y las hojas del árbol sirven para sanar a las naciones. Ya no habrá nada maldito. En ella estará el trono de Dios y del Cordero, y sus siervos le darán culto, verán su rostro y llevarán su nombre grabado en la frente. Ya no habrá noche, no tienen necesidad de luz de lámparas ni de la luz del sol, porque el Señor Dios alumbrará sobre ellos y reinarán por los siglos de los siglos. Conclusión de las visiones. Y me dijo: palabras son fidedignas y veraces. El Señor, Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que van a suceder pronto. Mira, vendré enseguida. Bienaventurado el que guarde las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy quien ha oído y visto estas cosas. Al oírlas y verlas, me postré en adoración a los pies del ángel que me las había mostrado. Pero él me dijo: No, no lo hagas. Yo soy compañero de servicio tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. También me dijo: No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El injusto, que cometa aún injusticias; el sucio, que se manche aún más; el justo, que siga practicando la justicia; y el santo, que se santifique todavía más. Mira, vendré pronto con mi recompensa, para dar a cada uno según haya sido su conducta. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el fin, principio y el bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de ciudad la fuera los perros, los hechiceros, los impuros, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Epílogo. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para darles testimonio de estas cosas que se refieren a las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella radiante de la mañana. Oración del Espíritu y la esposa. Advertencias y despedida. El espíritu y la esposa dicen: ven, y el que oiga, que diga: ven, y el que tenga sed, que venga; el que quiera que tome gratis el agua de la vida. Yo doy testimonio a todo el que oiga las palabras proféticas de este libro. Si alguien añade algo a ellas, Dios enviará sobre él las plagas descritas en este libro.
Y si alguien quita alguna de las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa que se han descrito en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: sí, voy enseguida. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús esté con todos.